Bueno, les cuento para el examen final más o menos lo que pensé que harían foco. Lo que pregunté en el CAI y quedaron en decirme si se puede rendir de a 2, ¿sí? Si ustedes quieren, si no quieren, no rinden de a 2, pero se me ocurrió que podía ser una opción a ofrecerles. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que nosotras arrancamos? Está bueno, profe. Dale, sí, o sea, tampoco quiero obligar a rendir de a 2, porque quizás no. No, es que podemos armar parejas pedagógicas, pienso que estudiar así de a dos nos va a facilitar un montón. Me parece una muy buena idea, profe. Tal cual, y la que no puede porque dice yo no me puedo organizar o lo que sea, rinde sola, o sea, como siempre. ¿Se acuerdan que habíamos, muy a principio de año, habíamos visto diferentes definiciones de currículum y habíamos visto currículum real, oculto, nulo, prescripto, ¿sí? Eso es lo más viejo quizás, pero bueno, había conceptos potentes como, bueno, currículum oculto tiene que ver con el poder, y quizás el ejemplo más claro es cuando a las mujeres, por el patriarcado, se les dice como que son menos inteligentes que los varones. Eso no está escrito en ningún lado, y quizás hasta tampoco se dice explícitamente, pero se les permite más a los varones hablar que a las mujeres, ¿sí? Ese era currículum oculto. Es un ejemplo, hay otros que tienen que ver con la pobreza, contratar a las personas pobres o inmigrantes, de otra manera, o sea, ahí ya no sería el patriarcado, sería la civilización, digamos, bueno, o la cultura de las clases dominantes, ¿sí? Bueno, currículum nulo era lo que se podía enseñar en la escuela y de hecho no se enseñaba, y qué consecuencias tenía esa no inclusión en el currículum. Bueno, todo esto está en una ficha de cátedra que está a principio de año, y me parece que también está bueno si dan de a 2, que alguna tome currículum real, otra toma nulo, y así hacemos como una pequeña pasada por eso. Después hay una definición de Alicia de Alba de currículum que habla de los sujetos que intervienen en las definiciones del currículum. Estaba el Estado, la Iglesia, ¿se acuerdan? Los empresarios, las organizaciones sociales, ¿sí? Me parece que hay mucho, o sea, nosotros no profundizamos mucho en ese tema, que es muy interesante. Yo después me fui a planificación porque yo dije, bueno, tengo que haber planificación sí o sí con las chicas. Pero bueno, imagínense todas las cuestiones de poder. No sé si pudieron ver, la profe Cecilia Reina es un vivo está en el canal de YouTube del 105, después se los comparto, sobre soberanía alimentaria, ¿sí? Es un tema muy interesante que tiene que ver, bueno, justo ahora, no sé si se enteraron por las noticias, el proyecto Artigas, que está en un campo en Entre Ríos, que le cedió la propietaria. Bueno, hay todo un conflicto re interesante de analizar, porque se están tocando intereses de los poderosos dueños de los campos. El proyecto Artigas es un proyecto también de soberanía alimentaria, o sea, de producción de alimentos sin agroquímicos, de producción de pequeños agricultores, ¿sí? Muchas familias viviendo de un campo, no una sola familia teniendo hectáreas y hectáreas de tierra, ¿sí? Hay mucha cuestión política y incluso ideológica y ¿cómo se diría?, de cosmovisión, porque los pueblos originarios tienen, el proyecto Artigas no sé si tiene que ver con los pueblos originarios, pero digo, ¿cuál es la relación de los pueblos originarios con la tierra, con los alimentos? Cómo producir esos alimentos, si se van a hacer poniendo agroquímicos o usando otros métodos de cuidado de la tierra. Bueno, me fui un poco por las ramas, pero digo, ¿se podría enseñar soberanía alimentaria en las escuelas? Sí, ¿se hace? Probablemente no. Entonces, acá hay cuestiones políticas detrás. Eh, Aprendemos latifundio y minifundio y no aprendemos las cuestiones de poder que hay. No sé si se acuerdan latifundio y minifundio, ya no se enseña así, cuando yo estudiaba. Las grandes propiedades de tierra o las pequeñas propiedades. Latifundio son las grandes. Igual quizás se llama de otra manera, o hasta borraron del currículum eso para no hablar de ¿quién tiene, o sea, quién tiene la tierra en la Argentina? Es todo un tema. Son 10 familias, no sé exactamente, pero bueno, no me voy a ir por ese lado ahora. Volvamos
la definición de Alicia Galva nos permite analizar, ¿no?, quienes tratan de definir qué es lo que se va a enseñar, ¿sí? Eso igual después les dije que iba a armar como un textito para ahí viene Agustina, que no sé si es la que entregó los zapatos, que dijo que iba a entregar unos zapatos, no sé si es ella. Bueno, entonces dijimos currículum real, oculto, nulo, prescripto, definición de Alba, y después ya nos iríamos a planificación. Bueno, de la plani, yo ya las evalué, pero la idea es que podamos conversar un poco sobre la planificación, qué es lo que no puede faltar en una planificación, si quieren anoten esta pregunta, cuáles son los componentes, qué voy a incluir yo al planificar, qué incluyo en una planificación. Bueno, eran los contenidos, los objetivos o propósitos, las actividades, en las actividades van las intervenciones docentes, esto queda grabado igual, lo pueden volver a ver y además voy a hacer como un escrito. Las intervenciones docentes, los recursos, cómo agrupo a los niños y a las niñas, qué materiales voy a usar, cómo voy a organizar en el tiempo, o sea, la secuencia, primero esta actividad, después tal otra, y la evaluación. Que la evaluación no necesariamente es, bueno, tomo un examen de multiple choice, o un examen oral, o les tomo la prueba escrita, ¿sí? Vieron que igual se cuela el asunto. Sino que la evaluación es observar todo el proceso, y ahí vieron que la Plani nos va a permitir hablar de planificación y de evaluación también, que fue otro tema que trabajamos. Quizás también hablemos sobre coevaluación y autoevaluación, pero no como que les tomo la definición, sino pensar algún ejemplo, o bueno, la definición también, pero tampoco hay tanta definición de eso. La coevaluación es por ejemplo, Marcela y Nadia trabajan juntas para evaluarse. Es un poco lo que propuso la docente de matemáticas, ¿sí? La coevaluación. Y la autoevaluación es re importante porque está buenísimo que uno pueda sentir que tiene, a ver, no me sale la palabra exacta, conocimiento de cuánto sabe y cuánto le falta saber, o sea, qué es lo que aprendió y en qué cosas todavía tiene dudas. La autoevaluación es la que te permite a vos decir, profesor, puedo hacer una pregunta porque no entendí esto. Qué feo que es que un niño o una niña no pueda ni siquiera preguntar. O sea, no sabe ni lo que no sabe por dónde va ni por dónde no va. Entonces, es muy importante ir generando en los niños, las niñas, adolescentes y adultos también, esta capacidad de, como sería, monitorear su propio aprendizaje, que le habíamos llamado metacognición. Esa palabra medio difícil, metacognición, la voy a anotar acá, si me deja. Ahí está, metacognición. Es la posibilidad de analizar los propios procesos mentales. Entonces me doy cuenta si en mi razonamiento voy bien, si me falta algo, si me falta información, me doy cuenta cómo solicitarla. Tiene que ver con la autonomía también esto, ¿eh? Autonomía. Bueno. Entonces más o menos... y una cosa que les voy a pedir es que tomen de las actividades de la secuencia, van a tomar una, y van a pensar, porque ahora vamos a ver configuraciones de apoyo, van a pensar, si tuvieran integrada una niña o un niño con alguna discapacidad en su curso, en su grado, ¿qué adecuaciones tendrían que hacer para esa actividad? Y puede ocurrir lo siguiente, puede ocurrir que no tengan que cambiar nada, porque puede acceder a la actividad aunque tenga alguna discapacidad. Por ejemplo, si es motor, puede acceder igual, quizás necesita solamente que se le adecue el banco, ¿sí? Pero si puede leer. Profe, en ese sentido, cuando usted dice que tenemos que adecuar la secuencia a una discapacidad, ¿no? Nosotros tenemos que especificar tipo una discapacidad, elegir una, así decirlo, y Sí. ahí
explicar Por cómo la ejemplo, vas a adoptamos. decir que tenés una niña con discapacidad visual y que para esa niña todo lo que era escrito, por ejemplo, o se lo provees en braille de acuerdo al año, ¿no? Depende en qué año de la educación esté. Espera, era escrito en braille, y las imágenes lo mismo, si le vas a hacer una descripción de las imágenes, si hay un video, si tiene audio, lo va a poder escuchar, no va a ver, pero vos le podés hacer una descripción de algunas imágenes, ¿entiendes? Pero lo que está bueno es que se den cuenta que quizás no van a tener que cambiar mucho la actividad, ¿sí? Van a tener que pensar cómo accede a eso que vos estás... si es un cuento y lo lees en forma oral, no tenés que modificar nada, y si hay intercambio oral. Ahora después quizás querés que escriba algo en braille, bueno, va a tener que tener su máquina de braille, ¿se entiende? Más o menos. Sí, profe, Piensen, una consulta. Por ejemplo, nosotros tenemos que tomar de la planificación que hicimos con nuestros respectivos grupos. sí, la que tenés, la que vos hiciste. Está bien. Y de ahí, por ejemplo, vos nos vas Si a es decir, final de a dos, tenemos, si el final es de a dos, pueden pensar de a dos toda esta adecuación, porque lo vamos a conversar. En qué pensaron, y escuchen, es solo una actividad de la secuencia, no toda la secuencia, una actividad. No sé, la parte donde ven las fotografías, bueno, ahí tienen que pensar cómo harían para una persona con discapacidad visual. Es un ejemplo. Yo pienso ahora que podríamos darle descripciones orales. La computadora te puede leer textos. ¿Sabían eso? La computadora, la persona con discapacidad visual, tocas un botón y te lee el texto que está escrito, ¿sí? Entonces, habría que... Profe, sí, sí, hay una aplicaciones consulta. para eso también, profe. Sí, Todo Nadia. esto cuenta, yo soy alumna del profe Friet. ¿Todo esto cuenta para nosotros también Ah, o no? uy, mirá, sí, mirá, ustedes armaron una Y en planilla. nuestra ¿Hay alguien más planificación de tenemos 10? incluido adecuaciones para algún chico, por eso estoy tomando nota, capaz que sirve Bien, también. claro, yo Yo, con profe, soy chicas de todavía Fried no. también. ¿Hay alguien más de Fried? Andrea, ¿vos sos de Sí, Fried? yo sí. Sí, soy Bueno, del profe Fried. perdonen, me olvidé. ¿Saben por qué? Porque pensé que hoy cursaban con alguien. Benjamín, ¿pero ese es tu nombre o estás con el nombre de alguien más, Medina? Bueno, después me dice. Les cuento, chicas. El hijo, es el hijo. ¿Y currículum real, oculto, todo esto lo vieron con Friet? Nadia y... No me acuerdo si lo vimos, profe, se lo voy a decir después. Pero Voy a revisar. la definición de Alba sí, porque lo leí en la clase. ¿Se acuerdan? Sí, La sí, a definición. de Alba sí. A de Alba la Sí, vimos algo un así. montón. Ahora no me la acuerdo de memoria, pero habla de los sujetos que están involucrados en la definición curricular. Bueno, igual vamos a hacer tutorías para las que se quieran presentar. Voy a hacer otro Meet. Sí, igual creo que de Alba también hay un presi que dejó el profe, hay bastante de eso. Por eso, bueno, hasta ahora vamos bien entonces, vamos iguales. También lo que ustedes habían trabajado, un primer trabajo que hicieron con Fried, un escrito sobre marco curricular. Habíamos dicho con el profe retomar algo de eso. También podrían dar de a dos, yo no tengo problema. Recuerden que tienen que hablar bastante ambas, ¿no? Eso ya lo saben, pero no es un problema. Si ustedes se organizan, va a estar todo bien. Bueno, entonces hasta ahora vamos más o menos parejo. Igual, chicas, no sé quién es la mamá de Benjamín, pero y Andrea y Nadia, que creo que son, y Lucía, no, Lucía, sí, sí, espero no haberme olvidado de nadie. Vamos a hacer un meet la semana que viene, Melissa, con ustedes el miércoles en el horario que tienen con el profe, ¿sí? O sea, el miércoles de la semana que viene a las 18 hago un meet con ustedes, no para hablar de esto de trayectorias educativas, sino para hablar de lo que vieron con el profe y armar esta propuesta de final. Así que disculpen que, igual ahora ya la parte que queda es para todas. Porque lo que queda, yo pensaba, es si no lo incluimos en el final.
Es re importante, es súper útil, pero yo no lo incluiría en el final porque se nos va a ir muy largo. ¿Qué opinan? Después, si quieren, nos quedó pendiente armar una charla de ESI para los que quieran sumarse, pero yo dije, bueno, la hacemos en otro momento, cuando tengamos ganas, si no el año que viene, o cuando podamos hacerlo presencial. Yo creo que nos vamos a dar ese gusto en algún momento, de armar una charla sobre ESI para muchas personas. Sí, profe, estaría buenísimo. Pero no presionarnos ahora. Ahora no, porque estamos con muchas cosas todas y todos. Bueno, y lo último que va a entrar en el final, ¿sí? Decíamos la plani, conversaremos sobre la plani, los componentes, la importancia de las intervenciones docentes, las preguntas, que eso lo trabajaron chicas con Friet. Después lo vemos. Las intervenciones docentes, no sé si se acuerdan que cuando ustedes me entregaron las planis, quizás yo les decía, bueno, pero ¿cómo lo trabajás? Porque tiene que haber o una pregunta disparadora del docente, que tiene que ser potente para abrir un debate o para un intercambio, porque no está bueno, por ejemplo, esto sí, bueno, ¿qué es lo que más le llamó la atención? En realidad uno tiene que hacer preguntas de, bueno, ¿qué medio de transporte utilizaban? Ubiquemos en el mapa esto que decían, nosotros trabajamos migraciones, le cuento a las chicas de Friet. Trabajamos una plani de migraciones. Entonces, bueno, ¿por qué la importancia de usar el mapa? ¿Qué tipo de preguntas va a hacer la docente o qué les va a pedir que hagan a las niñas en el mapa? Bueno, o si les doy fotografías, ¿qué preguntas les voy a hacer sobre esas fotografías? ¿No? Bueno, pasemos a lo de hoy. Trayectorias educativas integrales. Esta clase de hoy también va a entrar en el final, así que vamos viendo ahora, si les parece. Hay un documento de la modalidad de educación especial que se llama orientación, creo, a ver cómo se llama. Se llama Orientaciones, Educación Especial, una modalidad del sistema educativo en Argentina. El profesor Friet se los puso en el Drive con el material. Yo también se los compartí, chicas. Tampoco era necesario que lo lean entero. Pero sí es importante comprender este concepto. ¿Lo habían escuchado alguna vez, trayectoria educativa integral, o es la primera vez que escuchan este término? A ver quién. Yo lo que escuché, profe, fue, por ejemplo, proyecto pedagógico individual o integrado, como cuál era la última sigla, pero mira. Bueno, eso sería aquello que se va a elaborar para un niño, una niña, un adolescente con discapacidad que está transitando la escolaridad común, ¿sí? El proyecto pedagógico. Para eso también hay un material que después se los voy a compartir. Lo que pasa que en contexto de pandemia me pareció que tirarles todo esto por la cabeza, y además lo van a seguir viendo. Hay unos anexos y unos documentos de apoyo que te muestran cómo armar, espera que ya te digo cómo lo llaman, los planes pedagógicos individuales, porque le van cambiando el nombre. A mí me da bronca porque la realidad de los pibes y las pibas es la misma, ¿no? Tienen una discapacidad y van a ir a la escuela común porque ese es su derecho, ¿sí? En todo caso tendrán que ir a la escuela especial a tomar, en algunos casos, por ejemplo, en visuales les enseñan a autovalerse, a vestirse, a cocinar, ¿sí? Pero no van a ir a la escuela común también a aprender todo lo que aprenden todos los demás, todas las demás, ¿no? En el caso de discapacidades que impidan realmente la comunicación o sea, discapacidades más severas, irán a la escuela especial, ¿sí? Pero la realidad es que el derecho es a la escuela común y a estar integrados, que para eso se están preparando ustedes también, para ser docentes que van a trabajar en pareja pedagógica con la docente o el docente de la escuela común. Entonces, bueno, son planes pedagógicos individuales, y hay una propuesta por discapacidad, ¿sí? O sea, bueno, no sé, a ver si se ve. No sé si se va a ver, pero igual el documento yo después se los no sé qué es lo que se ve. Hay como especificaciones pedagógicas, ¿qué más dice?
organización de contenidos, selección de medios tecnológicos, esto que decía yo, con una computadora, una persona ciega escribe y la computadora te lee lo que escribís, hay un texto y te lo lee, ¿sí? Bueno, es un ejemplo, pero hay otras discapacidades y otros recursos que se necesitan. Bien, entonces, si no... Profe, ¿le puedo hacer una cosa? Sí. Dale, sí. Y en el caso de, o sea, por ejemplo, hay casos, ¿no?, en que los chicos no tienen esos recursos. ¿La escuela se los brinda o...? La escuela especial tiene que proveer o... también. Pero bueno, ¿viste cómo es el...? A ver, vamos a ser sinceras. Claro, en el caso de... A veces se ocupa la cooperadora de comprar, porque las máquinas de, ¿cómo se llaman las máquinas de Perkins? Son muy caras, ¿sí? Hay otros materiales también que son carísimos, pero digamos, es el Estado que debe proveer esos recursos, obviamente, ¿sí? Los debes gestionar, a veces tardan en conseguirlos. ¿Qué les voy a decir, chicas? ¿Vieron cómo estamos de computadoras ahora? El plan Conectar que se desmanteló. Pero digamos que sí, que hay que conseguir los recursos que se necesitan para la enseñanza. Lo que quería que digamos es esto. Si yo les digo trayectoria educativa integral, ¿ustedes qué entienden por integral? Más allá de si leyeron mejor y si no, ¿qué entenderíamos por integral? Me parece que tiene que ver con que abarca varias cosas, no una sola. Bueno, por ejemplo, si decimos abarca... Por lo ejemplo, social, lo que lo tiene que... pedagógico, lo psicológico, la familia. Se escucha con eco. Exacto, sí. Digamos que pensamos en la integralidad del sujeto y además en conexión con toda la vida que lo rodea, lo familiar, lo comunitario, lo laboral, lo propiamente escolar. Lo que dice el texto, el documento de la modalidad especial, dice, la trayectoria educativa integral hace referencia a múltiples formas de atravesar la experiencia educativa. Y importante, múltiples formas de atravesar la experiencia educativa. Van a ver cómo todo se enlaza en esta clase. Y dice, si son múltiples las formas de experiencia educativa, entonces no va a haber recorridos lineales, ¿sí? No va a ser así el recorrido en la escuela. No va a ser, y ahí voy con Terishi, un aprendizaje monocrónico. Yo enseño esto en este tiempo y se supone que al final de mi secuencia didáctica todos aprendieron lo mismo al mismo tiempo, ¿sí? Eso es aprendizaje monocrónico y eso es lo que casi, ustedes me dirán, casi todas vivimos en la escuela. Con excepciones, quizás, pero casi todas lo que vivimos es, el maestro enseña o la maestra enseña de la misma manera a todos, en los mismos tiempos, espera que todos aprendan lo mismo. No sé si están de acuerdo con que la escuela termina siendo siempre esto. Ojo que la pandemia vino a traer algunas preguntitas sobre esto, pero bueno, hay que ver si hay quien recoja el guante y responda a esas preguntas. No sé, ¿quieren hablar o sigo un poquito más con la definición? Profe, el que no aprende en ese tiempo repite en la escuela. Eso es lo que decía en la entrevista. Y además ya vimos después les voy a compartir a las estudiantes de FRIED, porque para mí es un placer escucharla, Delia Lerner. Ella defiende la unidad pedagógica de primer y segundo año, que ya saben que existe hace un montón, sabían que primer y segundo año de la primaria es unidad pedagógica. Fíjense lo que está pasando en pandemia, ahora hablas, Nadia, se convierte en unidad pedagógica el año de la pandemia con el 2021. ¿Se enteraron de eso? Se está aplicando esto. Se está considerando la trayectoria educativa de las niñas y de los adolescentes, pensando en que lo que no se pudo realizar en el 2021 se va a poder hacer en el 2020, ya quiero estar en el año que viene, no, se va a poder hacer en el 2021, ¿sí?
no es lineal. Y no son iguales todos los aprendizajes. Pero esto era también así en el aula, ¿o no? No desconozco las dificultades que generó esta pandemia, pero en el aula pasaba esto también. En el documento Terici habla de trayectorias desacopladas, de relaciones de baja intensidad con la escuela. ¿Cuántos niños y niñas y adolescentes, sobre todo, porque me parece que es más propio del secundario, pero cuántos niños, niñas y adolescentes van a la escuela, pero no llevan los materiales, no se conectan con el aprendizaje o con la clase, ¿no? Igual van a la escuela. En algún momento abandonan o repiten, o bueno, tal vez transiten, pero no nos estamos ocupando de que aprendan. ¿Sí? Lo que dice Terici es que tenemos que lograr aprendizajes equivalentes, pero no con la misma propuesta de enseñanza para todos. A ver cómo lo decía, pero no lo voy a encontrar rápido. No sé, Nadia, ¿querías decir algo? ¿O ya te llevé a otro punto? No, no, profe, está bien, está todo claro. Espera. Bueno, después lo voy a encontrar. Porque ella dice, nosotros necesitamos que los aprendizajes sean equivalentes, no van a ser idénticos. Primero, algunos se interesan más por unas materias que por otras, y eso nos pasa a todas, ¿o no? Yo me doy cuenta que la dificultad que yo tengo con matemática, otros la deben experimentar con las ciencias sociales. Cuando yo hablo de relaciones de poder, algunos me deben mirar con una cara de que no entiendo nada de lo que está hablando. Y a mí me pones un ejercicio matemático adelante y no sé por dónde arrancar. Entonces digo, además de las capacidades y de los intereses, ¿no? Después dice, los niños y las niñas aprenden más de una cosa a la vez. Entonces yo no tengo que enseñarle solo esto para que lo aprenda. Puedo enseñarle varias cosas y las van a ir aprendiendo quizás en distintos tiempos, pero no tengo que presentarle una cosa a la vez. Bueno, me estoy mezclando mucho, ahora voy a ver si me organizo. Piensen esto, lo normal y lo anormal, que es algo que atraviesa mucho a la discapacidad y a la sociedad en general, ¿no? Entonces, si hablamos de trayectoria educativa integral, no va a haber trayectoria normal o anormal, ¿sí? Acá dice, por ejemplo, en el texto, suponen itinerarios configurados a partir de una particular geometría escolar. Escaleras, ¿vieron la representación de que subo un grado por año como una escalera? Acá no puedo usar el pizarrón. Bueno, cada año sería una escalera que yo voy subiendo, ¿no? Peldaños y pirámides, cúspides o vértices, que prevalecen en un espacio simbólico. Hay un camino prefigurado, trazado con independencia de quiénes son los caminantes. Miren qué linda esta frase. A mí me prefiguraron el camino, no importa quién es el caminante. Yo tengo que hacer ese camino, ¿no? O sea, estamos en contra de ese camino prefigurado, donde las rectas se ubican en un lugar privilegiado. En contraste, lo sinuoso y lo curvo del camino se percibe como déficit, desvío o atajo del caminante. Entonces, bueno, lo que vamos a reivindicar acá es que la trayectoria educativa puede ser sinuosa, puede ser con desvíos o atajos, si no va a ser lineal. Y creo que igual, aunque nos hayan propuesto esa línea de aprendizaje, creo que todos y todas nos desviamos en algún momento, ¿o no? Y si no, somos perfectos y perfectas dominadas. ¿Qué piensan? No, No, totalmente, profe, cada uno toma el camino. Quieras o no, vas a terminar haciendo tu camino, ¿sí? Y lo más probable, el problema es, Claro, ahora va porque Mica, ahí es donde hablamos también, a ver, perdón, espera que se me va a ir la idea. Lo peor es que nos hacen creer que nosotros nos tropezamos en ese camino recto o nos desviamos por culpa nuestra. Y no es una culpabilidad, es una característica del ser humano. Más allá, ni siquiera estamos hablando de discapacidad, ¿sí? Aunque sí es lo que nos interesa, pensar una trayectoria educativa integral para personas con discapacidad. Pero esto es válido para todos y todas. No sé qué quería decir Mica, y después Belville, que no, ¿cómo es tu nombre? Belville. O te digo Belville, no tengo problema.
Belén Vidal. Belén, Sí, yo pensé que estaba... ¿Mica? ¿No? ¿Se repitió? ¿Está tosiendo? Está muteada. Ya me olvidé qué era lo que iba a decir. Igual Bueno, creo que cuando solamente quieras. estaba sentando en que era correcto. Cuando quieran, si no también me escriben en el chat y yo más o menos lo tengo a mano y lo voy leyendo. Yo no, como estuvimos hablando antes de otra cosa y lo del final, no les pregunté si pudieron recorrer un poco el material y qué les pareció. Cuando ustedes quieran me dicen, profe, yo cuando leí esto de Terishi dije, wow, porque no sé, a mí me pasa eso con Terishi. Qué potente lo que dice Flavia Terishi. Quizás es también como una cosa muy académica, por eso me gusta después verlo en la Escuela de Barcelona y en la Escuela 516. ¿Cómo hago esto maravilloso que me está planteando Terishi? ¿Cómo hago para llevarlo a cabo, no? Me hago cargo que fue una clase final súper cargada, pero la verdad prefería meter todo ahí antes que darle 2 clases más. Entonces, ustedes la van a leer con tiempo, me pueden hacer preguntas. Bueno, entonces, habla de las trayectorias como recorrido de vida, aprendizajes en diferentes contextos, esto un poco lo dijimos. Pero, esto es importante, pero hay que articularlos, hay que organizarlos, ¿sí? La escuela tiene que hacer propuestas para esas personas con discapacidad o para las que no la tienen, porque no me gusta tanto decir, es verdad que sí, que en algunos casos tengo que hacer adecuaciones, pero yo no enseño para una persona ciega, enseño para todas las personas. O para un montón de personas y para una persona ciega, ¿se entiende? ¿Qué más dice? Y que debe haber equipos trabajando, equipos articulados, trabajando en torno al acompañamiento. Nuevamente hago hincapié en la palabra acompañamiento. La persona va a autovalerse, ¿sí? Lo que buscamos es que la persona, incluso lo que propone este documento es que siempre hay que escuchar al estudiante o al alumne. Para tomar decisiones acerca de su escolaridad, si lo voy a derivar, si lo voy a, ¿no? Hay que escuchar a esa persona. No, la decisión no la toma solamente el adulto o el profesional o el médico, lo que sea. Hay que escuchar a la persona involucrada. Es su vida, son sus procesos, ¿no? No sé si esto lo vieron en educación, ¿cómo se llama la introducción a la educación especial que tuvieron en primero? ¿Vieron algo de todo esto en alguna de las materias anteriores? Yo estoy En campo estamos haciendo hablando lo un que está poco de hablando, eso. profe, con pedagogía. Mira, bien. No es Bueno, Porque la educación termina siendo, tiene que ver con la meritocracia. Está bien, yo me Si vos refería a no esto de... podés, es por tu culpa. No, yo me refería más a cómo se trabaja con la persona con discapacidad, niño, niña, adolescente, cómo se lo acompaña. Sí, introducción a la educación especial. Sí, ahí dice abordaje psicopedagógico, dice Nadia. El proyecto sí, pedagógico profe, yo individual. también pensé que hablaba del tema de la meritocracia, que se lo integra, como que se lo pone también a la par a la persona con discapacidad. Yo también lo tomé por ese lado. Pero también, Bueno, a mí me encanta que traigan meritocracia porque soy profe de pedagogía. Está claro, lo que pasa es que buenísimo. ahora se está dando, Es súper relacionado, sí. aparte se está dando voz ahora a los estudiantes, que antes no, el menor no tenía ni voz ni voto, solamente era lo que se daba a la escuela. Como es que había visto yo de que la escuela solamente era para la razón y la cognición, o sea, lo emocional afuera. Pero también Bueno, y lo estos, social, y todo lo social también, ¿no? Claro. Y ahora claro, lo pero que se una de las plantea cosas que, es que no hay una sola forma de hacer escuela, ¿no? Creo que a eso se Bien. remite todo lo que venimos investigando hasta hoy.
Cuando Bien. hicimos la charla con el profesor Urquiza, Claro, ahora se toma en cuenta, ¿Con qué con el profesor, perdón, profesor hicieron una Urquiza, charla? que una de las Ah, cosas que se habló fue el tema del ESI con los chicos con discapacidad. Entonces, una de las cosas que él remarcó fue de que ellos estaban molestos porque no se los tomaban en cuenta, que cada vez que alguien iban al médico o a donde fuera, se claro, dirigían a ellos otros como hablaban por niños, ellos. claro, o les hablaban al que estaba acompañándolos, y no, y ellos querían ser personas y tener su propia voz también. Y creo que eso Claro. también es como un poco, se está integrando ahora. Nati, ellos son personas. Claro, pero para que Claro. no sean, claro, ahora todavía son niños. se toma en cuenta, Una cosa quería preguntar. ¿Todos y todas estuvieron en la charla del quería decir, profe Urquiza? Si no tenemos que contar de qué se trató. ¿Todos estuvieron? Las estudiantes de Fran. No, yo no. No, yo no Bueno, contame, estuve. Nati, ¿cómo es? ¿Qué fue una charla de Yo campo? ¿Qué tampoco. fue? ¿Fue a este año? ¿Fue otro año? Fue para Campo de la Práctica, en donde, como él es director de las escuelas ¿De la de 500? educación especial, Ah, y claro, y él habló cuando era director de la escuela 516, bueno, por qué estaba la escuela, se manejaba de esa manera, y bueno, hubo muchas personas de otras modalidades donde también se interiorizaron mucho en el manejo de la educación especial para cuando le toquen en Nati, primaria o en ¿esta charla inicial. está grabada? ¿Sabés si está grabada? ¿Me puedes averiguar? Sí, sí, porque la enviaron por WhatsApp en el grupo de campo. Bueno, te pido Sí, que después se me la la envío. pases, porque les cuento, bueno, les Sí. cuento a todas. Quizás se dieron cuenta, no sé, pero el profesor Urquiza, que es ahora pidió licencia porque es el director de educación especial de la provincia de Buenos Aires en este momento. Pero él es profesor del 105 y no sé si alguna lo tuvo porque está en tercero y cuarto, más que nada. Y él era director de la escuela 516, es el director que aparece el de pelo largo que aparece en el video que les compartí. Entonces estaría bueno que lo escuchen en algún momento que tengan, compartimos esta charla sí. que Nati nos va a pasar. La que me acuerdo, sí, estuve presente y creo que en más de una reunión este año. Fueron 2 o 3 reuniones que tuvimos que apareció él. Y no sé, Nati, yo creo la que vos consideres más propicia para relacionar con esto que estamos hablando. Claro, el video sí lo vieron en campo, las que no lo vieron igual lo tienen en la clase. Ahora vamos a pensar, sigamos un poquito más, pero ahora vamos a pensar de qué manera se relaciona la escuela 516 con todo esto que estamos hablando, ¿no? De que las personas tenemos diferentes tiempos para aprender, de que aprendemos varias cosas a la vez, que quizás no hay que encorsetar en una disciplina lo que aprendemos. Bueno, ahora es la hora de matemática, bueno, ahora es la hora de historia, ¿no? Ahora es la hora de prácticas del lenguaje. Tampoco Claro, habría ese tema de reducción de horarios por materia que al fin y al cabo capaz que con 2 horas por materia no te alcanza para desarrollar nada. Claro, y ustedes sabrán que prácticas del lenguaje atraviesa todas las disciplinas, ¿no? Más allá de que hay una responsabilidad, por ejemplo, de la maestra o profesor de sociales, de introducirnos al tipo de preguntas que se hacen en las ciencias sociales y al vocabulario de las ciencias sociales. Eso no se lo podés pedir al profesor de prácticas del lenguaje, pero sí siempre se están trabajando la escritura, la lectura comprensiva, ¿no? Hay un montón incluso en historia me parece que vos podés pedirle que le escriban una carta a un inmigrante, por ejemplo, haciéndole preguntas o no necesariamente el tipo de escritura tiene que ser un informe, ¿se entiende? Puede ser algo literario. Yo puedo pedir, o es un poema sobre la inmigración. Traigo ejemplos de inmigración porque fue lo que vimos, ¿no? Chicas, perdón las estudiantes de FRIED, pero nosotras, después si quieren les comparto, nosotras analizamos y desmenuzamos y las chicas reescribieron una plani de migraciones. Sí, Joana creo que era, no sé quién quería hablar. Sí, profe, perdón que lo interrumpa. El profe Franic
nos compartió en el último eje que vimos justamente un texto que habla acerca de la lectura para aprender historia. Entonces, ahí también se puede ver, digamos, el hecho de que vamos mechando, a medida que vamos aprendiendo ciertos conceptos referidos a la didáctica de ciencias sociales, también aprendemos ciertos conceptos de práctica del lenguaje. Tal cual. Che, no se fueron las estudiantes de Fried, ¿no? Porque no las veo ahora. Pero se me van moviendo las ventanitas. No, profe, acá estamos. Ah, bueno. No, no. Yo les voy a dar una clase la semana que viene, pero esta es otra, ¿eh? La que vamos a hacer la semana que viene es para pautar lo del final. Está bien. No, me dio miedo que se hayan ido, que hayan pensado que no tenían que estar acá. Perfecto. Pregunten lo que quieran, ¿eh? Ya, las chicas saben, yo les había contado que las abrazamos en este tramo final porque se habían quedado sin profe. Y ahora me perdí en qué estábamos. Lo de las disciplinas. Esto, incluso no hay que respetar entre comillas. ¿Por qué habría que agrupar solamente a los de primer grado? ¿No se podría trabajar en conjunto con segundo grado? ¿No se podría trabajar los dos primeros y reagruparlos? Es decir, tomo de los dos primeros aquellos que necesitan, todavía están, ¿cómo se llama? Presilábico, bueno, están en proceso de alfabetización, de adquisición de las prácticas de lectura y escritura, y como tengo distintos niveles de aprendizaje, esto es algo que plantea Terici, yo voy a armar mi clase considerando distintos niveles de aprendizaje. No todos están en matemática a la misma altura de la comprensión, de la abstracción, entonces yo no les voy a dar a todos lo mismo. Les voy a dar, obvio que no voy a armar 30 clases diferentes si tengo 30 niños y niñas, ¿no? Eso también lo aclara. Pero si yo tengo buen material preparado, que es algo que ella le llama un repertorio de actividades, creo que lo llama así. A ver. Me copa que lo preparen de a dos el final, para poder ir recorriendo los textos e ir como fichando, separarse quizás, y decir, bueno, vos fichar repertorio de actividades, yo ficho, me parece que está bueno eso. Profe, pregunta. Sí. Yo la secuencia didáctica la armé sola y otra compañera también, y justo recién me habló para que hagamos la parte de esta preparación para el final juntas. ¿Se puede? ¿Podemos elegir alguna de las dos y listo? Sí, además que también fueron las dos de migraciones. Así que tampoco van a ser tan diferentes, pueden contar cada una. Sí, lo pensamos, dale, sí, no hay problema. O eligen una plani, o bueno, vos contás lo tuyo, Mica, y creo que era Mica. Y tu compañera Sí. Puede traer algo de ella. A ver, va a ser una charla, así que pueden surgir cosas no sé, de la plani de cada una. Bueno, repertorio de actividades. Dice que los docentes con el tiempo, obviamente, ¿no? Cada vez la experiencia te va dando, si es que sos un docente no mediocre, como digo yo, que nos equivocamos todos y todas. Vuelvo al punto, no es que no hay errores. Pero justamente todo el tiempo reflexionamos sobre qué hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, ¿sí? Qué material usamos, qué preguntas formulamos, qué tipo de actividades o de videos. Este video está bueno, pero encontré otro mejor. Hay mucho del pasarse de profe a profe, o de maestra a maestra. No sabes qué buen texto que conseguí para ver, ¿no? Esto que decía Joana, ¿no? El profe Franik me dio un texto de la escritura o la lectura en sociales. Mirá qué interesante. Bueno, pásamelo, ¿sí? Así lo miro y planificamos a partir de ahí. Un repertorio de actividades, ¿qué es esto? Bueno, a ver, yo tengo fotografías, yo no sé, si tengo todos los años cuarto grado, también eso te permite como armarte más de un repertorio, pero puede funcionar para otros años. Tengo un montón de fotografías sobre, no sé, qué se trabaja en cuarto, a ver. Bueno, supongamos migraciones de tercero, que es el que tenemos más claro. Tengo un montón de material de migraciones, entonces yo no armo una sola propuesta, armo varias. Para el que ya sabe, que ya puede leer, a ver qué dice Dana, hay actividades y materiales que funcionan perfecto en un curso y en otro no. Claro, entonces por eso es importante que yo tenga un repertorio de actividades. Entonces no me caso con un programa, una secuencia y la aplico todos los años igual. Y yo voy a tener un estudiante o un niño, una niña, que va a ser capaz de escribir
esa descripción de las fotografías de las migraciones de una manera como con más vocabulario, quizás con más soltura en la escritura, y voy a tener otro que no lo va a hacer así, que lo va a hacer con menos vocabulario, o sea, no sé si se entiende el ejemplo. Y en ese caso, yo no voy a decir, este es mejor alumno que este otro. Yo estoy pensando en que sus recorridos, sus trayectorias educativas son diferentes. Y tengo que pensar en qué apoyo le voy a brindar a ambos, ¿no? Pero digo, sobre todo a aquel que no está pudiendo poner por escrito fluidamente esa descripción. Y voy a probar lo siguiente, voy a probar cómo lo hace en forma oral. Porque quizás en forma oral se desempeña más, como se dice, con más facilidad. Entonces después tengo que pensar de qué manera logro que eso lo ponga por escrito, ¿sí? Porque es importante que también lo haga por escrito. Pero bueno, ¿vieron las personas con dislexia? Bueno, las personas con dislexia, probablemente, si yo le doy mucho texto, lo estoy torturando. No sé si ustedes conocen más del tema quizás que yo, porque yo no soy experta en dislexia. Entonces quizás trabajar más con la oralidad, pero también le tengo que permitir, yo desconozco digamos, los pasos y las formas, pero yo tengo que permitirle también que se pueda expresar por escrito. ¿Sí? No sé si esto más o menos se entiende. Bueno, ahora quiero que hablen un poquito ustedes. ¿Quién pudo ver un poco de Terishi y quiere agregar algo de lo que yo estuve diciendo? Si es que lo pudieron ver, si no, vemos las escuelas. Hago una pequeña introducción y alguien si quiere habla de Terishi. Ella dice, a pesar de que sabemos que el aprendizaje monocrónico no va más, no sirve, todos aprenden lo mismo al mismo tiempo, y además eso es injusto, porque nosotros tenemos que lograr que todos realmente, efectivamente aprendan, ¿sí? Hay muchos niños y niñas que van a la escuela y no aprenden. Eso no puede pasar, dice Flavia Terishi. Entonces propone diversas cronologías de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué otra cosa, más allá de esto que dije, les llamó la atención del video, si lo pudieron ver, el de Terishi, si tomaron nota? Y si no, díganme y sigo yo. Estoy anotando diversas cronologías de aprendizaje. Profe, yo lo vi, pero lo vi la semana pasada y no me acuerdo bien. Yo sé que lo vi. Los vi a los 3 videos. No, 2, eran 2 partes. Sí, 2. No te acordás mucho entonces. No porque los vi apenas subió y como estamos con todas las materias, no sé, hace un rato terminé de entregar un parcial, imagínate. No te preocupes, no te preocupes. Lo que sí me acordé que no les hablé nada, bueno, de Terishi ya les conté un poco. Ella propone esto de tener un repertorio de actividades, propone reagrupar a los niños y a las niñas, que es algo que hace la Escuela de Barcelona. La Escuela de Barcelona tiene un momento que se llaman espacios de libre circulación, donde los niños de primer ciclo, o sea, primer, segundo y tercer grado acá, van recorriendo espacios de aprendizaje a elección, no sé, construcciones, historias de vida, así se llaman esos espacios, y allí van aprendiendo cada día cosas diferentes. Les cuento que la Escuela de Barcelona, para lograr que los niños no elijan siempre el mismo lugar, cierran todos los días un salón y además van rotando a las docentes y los docentes, porque quizás el niño o la niña dice yo quiero ir con esta docente, ¿no? Y se va donde está esa docente, así es una forma de que recorran más de un espacio de aprendizaje, ¿no? ¿Esa la pudieron ver la Escuela de Barcelona? ¿Alguien leer o algo? Yo igual en la clase les cuento brevemente esto que les dije ahora, ¿no? Espera, lo que puse. Sí, los espacios de libre circulación y los ejemplos, que se da en inicial y en primaria, ¿sí? Por ejemplo, la cooperativa, o los disfraces, ¿no? O rampas y construcciones. Y ahí se trabajan diferentes disciplinas, porque vos si armás una cooperativa de trabajo, bueno, de lo que sea, tenés que pensar los roles, tenés que pensar
sobre materiales que vas a utilizar, seguramente tenés que hacer algunas cuentas, o digamos, un conteo o algo, ¿no? Escribir carteles. ¿Me siguen más o menos con esto? Se trabajan los contenidos transversalmente. Eso en la Escuela de Barcelona. Igual no me preocupa porque ustedes lo van a poder leer y trabajar y preparar para el final. Por eso no, si no leyeron, no se preocupen. Lo que quería, después vamos a hablar de la 516, que ahí sí creo que tiene mucho más. Les voy a contar la boda del gallo y la gallina. Y el olvido de llaves. A ver si llegamos, porque son 7:20. Y después llega un momento que se nos acaban las pilas de estar acá. Lo que quería decirles que ustedes van a tomar sobre todo para esto de pensar de la secuencia, tomo una actividad y pienso las configuraciones de apoyo que necesita ese niño o niña con discapacidad, eso está en la página 38 del documento de trayectorias educativas de la modalidad. Después les voy a indicar mejor todo por escrito. Donde se habla de configuraciones de apoyo. Bueno, es el modelo social de la discapacidad, ¿no? O sea, no es la persona la que tiene, digamos, dificultades para vivir en esa sociedad, sino son las barreras que la sociedad le coloca, digamos, por decirlo así, a la persona con discapacidad. Entonces vamos a pensar en redes, relaciones, estoy leyendo el texto, posiciones, interacciones entre personas, grupos o instituciones, para identificar esas barreras de aprendizaje y desarrollar estrategias educativas que permitan la participación de la persona con discapacidad en la escuela y en la comunidad. Bueno, a ver, configuraciones de apoyo. Pueden ser, no, espera, para el currículum. A ver, puede ser que yo necesite, si es discapacidad intelectual, que yo el texto que le estoy brindando le hago un texto más simple, ¿sí? Con otro vocabulario, con imágenes. ¿Se entiende esto? Eso sería una adecuación curricular. Sí, 5 y pico. Sí, se entiende, profe. Justo yo tenía esa duda sobre intelectual. Gracias. Buenísimo. ¿Para qué me perdí en mi propio texto? Profesora, y lo que usted, por ejemplo, hace con nosotros, ¿no? Que nos corta los textos, los fragmentos más importantes, o nos arma usted los textos para que nos resulte más fácil entenderlos. No sé. ¿Eso también sería? Yo creo que no, porque ahí lo que estoy haciendo es una selección bibliográfica. Sería una adecuación si yo tuviera una persona con discapacidad, por ejemplo, auditiva, y hay un video y yo le hago la transcripción del video, ¿se entiende? Ahora, yo seleccioné los textos y a veces lo que yo me doy cuenta, y ahora más en pandemia, ustedes no llegan a leer todo lo que los docentes les proponemos. Esa es la realidad, y siempre nos quejamos, no leen, ¿verdad? Pero nunca nos ponemos a pensar cómo podemos, ¿por qué no leen? Solamente pensamos que es porque no se ponen, porque no tienen voluntad, o podemos pensar que tenemos que reducir la cantidad de textos. ¿Se entiende? Tenemos que reducirlos, no se puede leer todo eso, son 12 materias. Entonces, bueno. Claro, por ejemplo, tenemos una materia que durante todo el año nos mandan, no sé, 2 o 3 PDFs para cada trabajo de 50, 60 páginas cada uno, más un PowerPoint, más 1 o 2 videos. Bueno, pero entonces se complica, y más en la virtualidad para leer en la computadora. Por eso te digo, si fuera una sola materia la que estás haciendo en tu vida, si es un curso, lo que sea, estaría buenísimo, ¿no? Pero vos tenés que pensar que sos un docente adentro de una institución donde se cursan 12 materias. Entonces, si yo te doy esa cantidad, le estoy quitando lectura a las demás materias también. Tenemos que ponernos a pensar juntos, los docentes, bueno, a ver, ¿qué le estás dando? Un libro entero. A ver, y yo le estoy dando un capítulo así para que lo puedan leer al menos. Al final terminan leyendo tu libro entero, no leen mi capítulo chiquito, que yo ya chiqué, para ver si leen. Bueno, entonces
No, no es lo mismo. ¿Quién era la que preguntó? Ya me olvidé. No, en el caso, Dana, en el caso mío, cuando yo hago una selección de textos, es pensando en qué quiero que ustedes lean, aprendan y problematicen. No estoy pensando en la adecuación para la discapacidad. No sé si sirve el ejemplo que di, si yo tuviera un estudiante, que hay un estudiante que tiene discapacidad auditiva, pero creo que no es total, entonces quizás no necesita, pero si yo le pongo un video, le tengo que conseguir un texto que explique ese video, porque ya no podría escucharlo, si tiene solo la voz. No, ahí creo que se entendió. Lo mismo que yo decía, a ver, trabajamos un cuento, la persona ciega no lo va a poder leer, salvo que esté en braille, o que la computadora le permita escucharlo, si tiene ese... No sé el nombre de la aplicación. Ah, la que les pasamos por WhatsApp, no sé si la pasamos cuando decíamos que les costaba mucho leer del celu, y les pasamos esa aplicación que te lee. No sé si se acuerdan, fue hace bastante. Sí, profe, usted nos dijo cómo se llamaba la aplicación y que nos ayudaba para que no tengamos que leer todo, y bueno, ayudarnos con Bueno, eso. para personas con discapacidad visual. Pero bueno, también sirve para las personas que tienen que leer mucho y no pueden del celu. Bueno, ¿qué les iba a decir? A veces, a ver, las barreras son arquitectónicas, necesitas una rampa, necesitas luces para avisar el timbre, que ojalá no hubiera timbres, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ser? Necesitas un banco adaptado para una discapacidad motriz, necesitas que el lápiz sea más grueso porque no tiene motricidad fina, ¿sí? Esto ustedes lo van a ver el año que viene con currículum y discapacidad. Esa es la materia, ¿sí? Ustedes van a elegir en qué especializarse y van a ver currículum y discapacidad de la especialidad que elijan. Por eso tampoco es que yo pretendo que ustedes sepan todo esto este año, ¿sí? Pero está bueno que empiecen a pensarlo. A veces necesitas agrandar la letra, nada más, o poner más imágenes y textos más breves, en discapacidad intelectual. Bueno, estas serían las configuraciones de apoyo. Obviamente que ese sería un poco el trabajo de ustedes como profesoras de educación especial, asesorar a la docente y preparar los materiales, que además pueden servir a otros estudiantes y niños o niñas y niños, no solamente al estudiante que ustedes están integrando. Está bueno pensar esto, ustedes no son la maestra o la profesora de el niño o la niña con discapacidad, ustedes son una docente más trabajando con todo el grupo. Esto sí lo escucharon, ¿no? Aunque es difícil de lograr, pero medio que te dicen, no, vos abocate a tu alumno y no me toques a mis alumnos que son normales, entre comillas, ¿no? Sí, muchas veces, con ese tipo de docente, ¿qué se hace? De a una, Mica, a ver, y después Nadia. Claro. Digo que con ese tipo de docente, en ese caso, ¿qué se hace? Tenés que empezar a presentarle material que no tiene en cuenta, digamos. Nadia, no sé qué quería decir, ahí vamos, Mica. ¿Qué querías Muchas decir, Nadia? veces está bueno plantear la planificación como si tuviésemos a todo el grupo y dársela tal vez a todo el grupo, si el docente lo permite, y no solamente al chico que estamos integrando. Tal cual, porque además, a ver, el material que vos adecuaste para una persona ciega, sorda o intelectual le puede servir a todos y a todas. Y tiene que servirle a todos y a todas. Además, pensemos en esto que decíamos, no vamos a armar una sola cronología de aprendizaje. Entonces, la docente de educación especial arma una cronología de aprendizaje para esa persona con discapacidad que además le sirve a otras del grupo. Pensemos que nunca un grupo es homogéneo, siempre es heterogéneo. Entonces, lo que vos pensaste para esa persona en particular le sirve a más de una, seguro, pero seguro, con total seguridad. Que puede ser alguien que no haya tenido estímulos en el año anterior en su escuela, o se haya enfermado y haya faltado mucho,
o estos que se desconectan del aprendizaje, que no conectan con la escuela, los desacoplados, le llama Terigi. O puede ser alguien que tenga, digamos, no sé, a ver, que le cuesta esa materia. Aquí iba a decir, Mica, hay que militarlo eso, hay que militar que uno no es un docente que el niño integrado, habría que sacar la palabra integrado, pero bueno, que es uno más y que vos estás ahí para todo el grupo, no estás solo para el niño o la niña integrada. Es una militancia, y fíjense que tenemos una escuela donde se forman docentes de inicial, docentes de primaria y docentes de especial. ¿Qué tipo de nexo se arma entre las carreras? Diré la pregunta, no digo que no haya ninguno, pero ¿no podría haber algo mejor? Algo que ya se vayan sabiendo el profesorado, las docentes de inicial y de primaria, que son mis estudiantes también, porque yo las tengo en pedagogía y en historia. Que se vayan sabiendo cómo es el trabajo. Sí, profe, yo hace poco hicimos un taller de neurociencias y bueno, teníamos que hacer con diferentes estudiantes de diferentes carreras. Y a nosotras nos tocó de tercer año de inicial, de jardín sería. Y las chicas decían que habían tenido un estudiante con dislexia y que no tenían ni idea ni qué era ni cómo podían llegar a ser. Y esas son cosas que desde la educación y del diseño curricular y desde todo se podría arreglar si ellas también tendrían una no sé si como la que tenemos nosotros, ¿no? No. Tenemos Pero ahí neurociencia. cuál es el rol entonces. Ellas no se van a preparar para enseñar a la persona con discapacidad, pero la persona con discapacidad es un ser humano más que va a ir a aprender. Eso también lo que necesitan es trabajar en conjunto con la docente o el docente de educación especial, que es una docente como yo, entonces puede tomar decisiones no solamente sobre ese niño o niña con discapacidad, sino sobre el grupo, sobre recursos. O sea, tenés que pensarla como una colega que está trabajando a la par tuya, no solo para ese niño. Eso es lo que cuesta mucho. Entender que no tenés que estar sentado al lado de... Sí. No, perdón. A nosotros la profesora Castellano nos habló de eso, que muchas veces pasa en el aula que una maestra integradora empieza a recibir dudas de otros chicos, se le van acercando, señor, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace el otro? Y ahí es donde queda en evidencia las falencias muchas veces que la maestra no se da cuenta, la maestra del aula, que hay muchos chicos, no es solo el que está con la maestra integradora, sino que hay muchos que no están entendiendo y la maestra integradora lo nota, porque se le acercan los otros chicos. Bueno, es distinto lo que yo decía, pero para mí igual tendría que haber pareja pedagógica siempre, o vieron que las interacciones que hay entre docente de especial y el niño y la docente son 2 veces por semana, 3, es muy poco eso. Tendría que ser con mayor frecuencia, tendrían que estar fijos en la escuela para conocer bien la comunidad, la escuela, las familias, los niños, ¿no? Eso es lo que es una opinión personal. En la conversación que tuvimos se planteó eso, ¿por qué las otras carreras no tienen una materia similar a la que nosotros tenemos en introducción? Con la profesora Castellano. Introducción a la educación especial, sí, pero especializarte en dislexia o en... Claro, no, en realidad... Eso ya es otra cosa. Realidad, claro. Sí, igual el profesor dijo, está bueno que sepan algo, pero tampoco facilitarles el trabajo, porque ellas una vez recibidas tienen también que buscar la manera de trabajar y encontrarle la vuelta para poder adaptar a ese chico y poder integrarlo con el grupo, porque también está eso de que se estigmatiza a la docente integradora y también como que se la relega con el chico, encárgate vos de esto. Entonces él dijo, está bueno que lo sepan, que vean algo, pero que también ellas trabajen una vez que ya están dentro del grupo y poder solucionarlos ellas. Y el tema esto de ser maestra de todo el grupo, creo que se usa mucho en secundario, por el tema de que hay chicos que por ahí saben que tienen que ser integrados y les da vergüenza. Entonces como que hay docentes que trabajan con ese grupo para que el chico también se adapte. Porque piensen esto, no está bueno
que, por ejemplo, si Juan tiene una discapacidad, ahí viene el maestro o la maestra de Juan. No, es el maestro y la maestra del grupo, y Juan es un alumno más, como todos, ¿no? Cuesta mucho porque pesa sobre nosotros y nosotras esto de lo normal, lo anormal, el que necesita un apoyo. Entonces, si empezamos a pensar que todos aprendemos diferente y que tenemos diferentes tiempos y diferentes intereses, y no vamos a aprender todos lo mismo al mismo tiempo, como dice Terishi, sino que va a haber diferentes trayectorias, ahí ya se diluye esta idea de que Juan necesita un maestro aparte porque es ciego, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, Juan a veces sabe cosas que Ana no sabe, ¿no? Y entonces la discapacidad ya ahí no contaría. ¿Se entiende lo que quiero decir? No mirar a la persona por su discapacidad, mirarla como persona. Profe, entonces ahí estaría, pondríamos en juego lo que nos explican, que es las estrategias del docente, ¿no? Buscar la herramienta para ver cómo podés posibilitarle al chico que pueda acceder al contenido.